Saludos compañeros y docentes. Nuestro grupo es el número 2 y vamos a hablar acerca del capítulo 10, Europa, África y Oriente Medio. Buenas noches. Vamos a tratar el tema. ¿El libre comercio podría llevar la paz al Oriente Medio? Aquí presentamos que las economías del continente europeo quedaron prácticamente destruidas después de la Segunda Guerra Mundial y esta situación puso en grave peligro la estabilidad de las instituciones sociales y políticas de Europa. Un ejemplo de eso es que Jerusalén puede ser una pieza central de la solución, pero debemos ver más allá de los misiles y las bombas del día. Debemos imaginar un lugar seguro, próspero y pacífico. Seguimos con Hebrón, Nazaret, Jericó, el Mar de Galilea, el Mar Muerto, el Mar Rojo, por solo nombrar algunos de los atractivos más evidentes. Si las cosas se hicieran bien, estábamos hablando de ingresos por un monto entre 15 y 30 mil millones de dólares al año, es decir, entre 10 y 15% del PIB corriente de Israel. Como señaló Diamond, el ganador del premio Pulitzer, el Oriente Medio, que en la historia fue llamado el creciente fértil, fue la cuna de la civilización. Hace muchísimos años lo fue por la innovación al comercio que florecían en la zona. No es difícil imaginar lo que ahora podría ser producir el libre comercio en esta zona. Hoy en día, las tendencias globales más importantes son la evolución y el crecimiento de los mercados multinacionales regionales, es decir, esos grupos de países que persiguen beneficios económicos para todos mediante una reducción del comercio interregional de las barreras arancelarias. En esta diapositiva podemos ver dos factores importantísimos para el logro del libre comercio en el Oriente Medio, que son los factores económicos y políticos. En los factores económicos podemos ver que todas las claves de unión económica parten de la base común de una orientación al desarrollo y la ampliación de las oportunidades que ofrecen los mercados. Por lo habitual, los mercados se amplían en razón de un trato arancelario preferente para los miembros participantes, barreras arancelarias comunes contra los extraños o ambas cosas. Los mercados amplios, protegidos, estimulan el desarrollo económico interno que ofrecen salidas garantizadas y trato de preferente para los bienes producidos en el interior de la Unión Aduanal. Y los consumidores se benefician de las barreras arancelarias internas más bajas para los países participantes. En muchos casos, pero no en todos, las barreras internas y las externas disminuyen debido a la mayor seguridad económica que el mercado amplio brinda a los productores internos. Continuando con los factores políticos, se considera que la concedencia política de los países es otro requisito básico para celebrar un acuerdo para un mercado supranacional. Los países participantes deben ser aspiracionales, comparables y ser compatibles y en términos generales antes de ceder una gran parte de su soberanía nacional. La unificación de los países originales de la Unión Europea fue, en parte, una respuesta a la amenaza externa de la Unión Soviética y en su enorme periodo político y económico. Es decir, los países de Europa Occidental estuvieron dispuestos a arreglar sus pleitos de familia, entre comillas, para presentar una frente unificado ante el oso ruso. La amenaza comunista ha dejado de existir, pero la importancia de la política para obtener todos los beneficios de la integración económica a plenitud ha llevado a los países europeos a formar la Unión Europea. A continuación, proximidad geográfica y horaria. La proximidad geográfica y la horaria no son enteramente imperativas para los miembros que cooperan en una unión aduanal. La proximidad sí facilita el funcionamiento de un mercado común. De hecho, investigaciones recientes demuestran que las diferencias en los usos horarios son más importantes que la distancia física. Es decir, el comercio tiende a moverse con más facilidad en dirección norte-sur que antes. Sin embargo, es más probable que las redes de transporte, las que son básicas para cualquier sistema de marketing, estén interrelacionadas y bien desarrolladas cuando los países están uno al lado del otro. En factores culturales tenemos: Estados Unidos ha acelerado acuerdos bilaterales de libre comercio con varios países y está preparando otros.
además de tratados multilaterales como el TILCAN y el DERCACFAC con República Dominicana, países de Centroamérica y Estados Unidos. Sin embargo, por lo general, la similitud cultural amortigua el choque de la cooperación con otros países. Cuanto más similar sea la cultura, tanto más probable será que el tratado tenga éxito, porque los miembros conocen la perspectiva y los puntos de vista de sus colegas. Patrones de la cooperación multinacional. La Organización Mundial de Comercio presenta el acuerdo comercial más completo e importante de la historia. Al escribir estas líneas, parece que Rusia pronto será invitada a unirse en la OMS. Sin embargo, más allá de la OMS, los mercados de grupos multinacionales adoptan varias formas, las cuales varían significativamente en la medida de cooperación, independencia, interrelaciones entre los países participantes, la integración económica regional. En este caso se va a dividir en 5 grupos fundamentales que van desde la cooperación regional para el desarrollo, la cual requiere el mínimo de integración, hasta la integración última de la unión política. Como primer grupo tenemos los grupos de cooperación regional. Cada país se compromete de antemano a participar en el financiamiento de una empresa en conjunto. Es una empresa nueva y va a comprar una fracción determinada del producto de esa empresa. Un ejemplo del caso es el proyecto de Colombia y Venezuela para construir una planta hidroeléctrica en el río Orinoco. Estos dos países compartieron los costos de construcción y ahora comparten la electricidad que genera esta planta. Otra es la zona de libre comercio. Una zona de libre comercio requiere que haya más cooperación e integración que en el caso de un grupo de CRD. Se trata de un convenio entre 2 o más países para reducir o eliminar los derechos aduanales y las barreras comerciales no arancelarias que existen entre los miembros, mientras que esos países llevan listas de aranceles para las naciones individuales no afiliadas. La unión aduanal. Esta goza del hecho de que se hayan eliminado o disminuido los aranceles dentro de la zona de libre comercio, pero también graba un arancel común a productos importados de países que no pertenecen a esta unión. En el mercado común, el acuerdo para crear un mercado común elimina todos los aranceles y otras restricciones para el comercio en su interior. Adopta una serie de aranceles comunes para el exterior y elimina todas las restricciones para el libre flujo de capital y de trabajo entre los miembros. Por lo tanto, un mercado común es un mercado mancomunado para los bienes y los servicios. Esto inclusive una mano de obra y también para el capital. Unión política. La unión política es la forma más integrada de cooperación regional. En esta implica una total integración política y económica, sea de forma voluntaria o impuesta. La unión política impuesta más destacada fue el Consejo de Ayuda Económica Mutua, que es conocida como la Comecon, un grupo de países con un control central organizado por la Unión Soviética. Los mercados globales y mercados de grupos multinacionales. En este punto tenemos que la globalización de los mercados, la reestructuración del bloque de Europa del Este para convertirse en economías independientes impulsadas por el mercado, la disolución de la Unión Soviética para convertirse en estados independientes, la tendencia mundial hacia la cooperación económica y la mayor competencia global hacen que sea importante vislumbrar el potencial del mercado en el contexto de regiones del mundo y no de país por país. Europa. En Europa existen todas clases de agrupaciones de mercados multinacionales. La Unión Europea, la Zona Económica de Europa y la Zona Libre de Comercio de Europa son los grupos de cooperación más establecidos. En la integración de Europa, los problemas económicos globales actuales que están afectando ese mercado, de todos los mercados de grupos multinacionales, ninguno está más seguro en cuanto a la cooperación, ni es más importante en términos económicos que la Unión Europea. Desde su inicio ha estado avanzado mucho en el camino para alcanzar la meta de una integración económica total y al final de cuentas su unión política. Sin embargo, muchas personas, incluyendo los europeos, no acariciaban las grandes esperanzas de que la Comunidad Económica Europea o el Mercado Común Europeo, como se conoce con frecuencia, fuera a tener éxito. Dado los problemas que generarían la integración y la medida de soberanía nacional que tendrían que ceder los países a la comunidad. Después de todo, tenían que superar un separatismo económico que había existido durante miles de años y además el mercado común europeo era bastante heterogéneo, en el cual existen muchas diferencias culturales y de idioma, intereses nacionales individuales, diferencias políticas
y restricciones centenarias impuestas para proteger a los mercados nacionales. La Unión Europea. Bueno, las instituciones de la Unión Europea están sujetas a un patrón federal con una rama ejecutiva, una legislativa y una judicial. El patrón general en este caso es la Comisión Europea. De ahí viene la rama ejecutiva, que son los consejos de ministros, que en este caso es el organismo de la Unión Europea que toma las decisiones. El Consejo tiene la obligación de debatir y decidir cuáles propuestas del Acta Única Europea serán aceptadas como vinculantes para los miembros de la Unión Europea. El Consejo tiene atribuciones para aprobar como leyes todas las propuestas mediante votos mayoritarios, menos los cambios a los gravámenes fiscales sobre productos y servicios, los cuales requieren una votación por unanimidad. De ahí tenemos lo que es la rama legislativa, que en este caso sería el Parlamento Europeo, que bueno, aquí originalmente cumplía solo una función, que era consultativa, y de aquí trasladaba a otros la mayor parte de las leyes en la Unión. Pues ahora sus atribuciones le autorizan a enmendar y adoptar leyes, pero no a iniciarlas. También goza de facultades presupuestales que le permiten participar en las decisiones de mayor parte de los egresos de la Unión Europea. De aquí tenemos la rama de justicia, que en este caso es la Corte de Justicia, la Corte Europea de Justicia, que es la Suprema Corte en la Unión Europea. Es la encargada de oponerse a todas medidas que sean incompatibles con el traslado en Roma y de girar resoluciones, a petición de la Corte Nacional, sobre la interpretación o validez de puntos de las leyes de la Unión Europea. Las resoluciones de la Corte son contundentes y no están sujetas a apelación de las Cortes Nacionales. Bueno, sus procesos de decisión dentro de la Unión Europea tienen peso legal y gozan de facultades amplias en los campos que abarcan las políticas comunes. Dentro de esto, los primeros son los reglamentos que vinculan directamente a los Estados miembros y que tienen el mismo peso que las leyes nacionales. De ahí tenemos las directivas, que también son vinculantes para los Estados miembros, pero que les permite elegir la forma de ejecutarla. Y por último tenemos las decisiones dirigidas a un gobierno, una persona moral o una persona física, y que vinculan a las partes en cuestión. Bueno, pues los miembros de la Comisión solo actúan a favor de los intereses en la Unión Europea, y sus obligaciones están dirigidas a garantizar que se respeten las reglas y los principios del mercado de la Unión Europea. De aquí tenemos lo que es la Unión Económica y Monetaria. Bueno, la Unión Económica y Monetaria tiene una cláusula de traslado de Maastricht que proveía a los parlamentos para la creación de una moneda común para la Unión Europea, en este caso el euro, y establecía un programa para su implementación. En el año 2002 se constituyó un banco central, se fijaron tasas de conversión, se pusieron en circulación billetes y monedas de euro, y se canceló la condición de moneda en curso legal de los billetes y monedas de los miembros participantes. Bueno, los dos Estados miembros que emplearon el euro a partir del 1 de enero del 2001 fueron Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y España. En el año 2000, Dinamarca decidió por votación no ingresar a la Unión Monetaria, y Gran Bretaña y Suecia todavía no habían tomado su decisión. Expansión de la Unión Europea. Bueno, el proceso de ampliación fue el punto más importante en la agenda de la Unión Europea durante mucho tiempo, ya que en 2004 se sumaron 10 países más, algunos antes de lo programado, que Bulgaria y Rumania ingresaron conforme a lo proyectado en 2007, y continúan las charlas con Turquía, Macedonia y Croacia. La Unión para los próximos 50 años se podría clasificar dentro de 3 categorías. Entre estas están, primero, mejorar el desempeño económico de la Unión, decidir cómo delimitar los aspectos políticos de la Unión, y decidir cómo seguir ampliándose. Bueno, pues este último problema bien podría desaparecer a medida que los acuerdos multilaterales y los bilaterales se sigan multiplicando por el mundo, y que la OMC siga aumentando su influencia y peso para reducir las barreras. De aquí tenemos lo que es Europa del Este y los estados bálticos.
Bueno, Europa del Este y los estados bálticos son todos aquellos satélites de la ex Unión Soviética que han avanzado consistentemente para instituir reformas de mercado después del comunismo. Casi todos los días surgen nuevas oportunidades de negocio y las descripciones de la zona van desde las que se hablan de un lugar caótico lleno de grandes riesgos hasta las que se dicen que es un lugar emocionante que ofrece innumerables oportunidades. Europa del Este. Bueno, siempre es peligroso hacer generalizaciones de Europa del Este más allá de unos cuantos puntos, porque cada uno de los países tiene sus propios problemas económicos y está en una etapa diferente en su evolución de una economía socialista a una impulsada por el mercado. Pues la mayor parte de los países de Europa del Este están privatizando sus empresas para estatales. Están estableciendo sistemas de precios, de libre mercado, relajando los controles sobre importaciones y luchando contra la inflación. Los diferentes caminos que han tomado hacia las economías de mercado han generado diferentes grados de proceso. Ya que, bueno, sabemos que Yugoslavia ha sufrido importantes luchas internas por divisiones étnicas y 4 de sus repúblicas, que en este caso eran Croacia, Eslovenia, Macedonia, Bosnia, se separaron de la federación, dejando a Serbia y Montenegro dentro de la reducida República Federal de Yugoslavia. Bueno, aquí tenemos los estados bálticos, que bueno, los estados bálticos son Estonia, Letonia, Lituania, y son un buen ejemplo de la diferencia que puede hacer las políticas correctas, pues los tres países arrancaron aproximadamente en el mismo legado de una industria insuficiente y economía de mando estilo soviético. Estonia no tardó en tomar la delantera, dejando caer el rublo, privatizando compañías y tierras, permitiendo que quebraran los bancos que tenían problemas y adoptaron un régimen de libre comercio más abierto de los tres países. Su crecimiento económico ha superado con facilidad a Letonia y Lituania. La Comunidad de Estado Independiente, también conocida como la CEI, es una alianza política y económica bastante laxa, con fronteras abiertas, pero sin un gobierno central. Las cláusulas principales del convenio de la comunidad son revocar todas las leyes soviéticas y asumir las atribuciones de los viejos regímenes, emprender reformas económicas radicales, entre ellas está liberar la mayor parte de los precios, mantener el rubro, pero permitir nuevas monedas, instituir una asociación de libre comercio, estilo Unión Europea, crear un control conjunto de armas nucleares y cumplir todos los tratados soviéticos con el exterior y las obligaciones de las deudas. África. El crecimiento de los países africanos ha incrementado muy bien en años recientes. Sin embargo, a pesar de muy buenas noticias, podría decirse que el esfuerzo por integrar mercados multinacionales en África se ha caracterizado por enormes actividad y poco progreso. La Comisión Económica para África, la CEA, de las Naciones Unidas ha llevado a cabo numerosas conferencias, pero la inexperiencia de los gobiernos, los recursos subdesarrollados, los problemas laborales y la escasez crónica de productos lo han obstaculizado. Una de las paradojas que presenta África es que la mayor parte de sus habitantes son extremadamente pobres, a pesar de que su territorio es inmensamente rico. La Universidad Virtual de África, que liga a 24 universidades africanas mal equipadas y con pocos fondos, con aulas y bibliotecas en todo el mundo, otorga grados en ciencia de la computación, ingeniería de cómputo y ingeniería eléctrica. Sudáfrica. La Comunidad para el Desarrollo de África del Sur es la más avanzada y viable de las organizaciones regionales de África. Sus 14 miembros abarcan una superficie terrestre de 6,6 millones de kilómetros cuadrados que contiene abundantes recursos naturales y más de 200 millones de habitantes. El PIB de Sudáfrica, la economía dominante de la zona, excede los 160.000 millones de dólares y el país representa 76,8% del mercado de la SADC.
Sudáfrica tiene potencial para convertirse en el mercado emergente grande, más nuevo, pero su desarrollo dependerá de la actuación del gobierno y de la inversión externa proveniente de otros gobiernos y campañas multinacionales. Oriente Medio y Norte de África. Una constante agitación política en los regímenes del Oriente Medio y Norte de África que no tienen precedente. Se aceleró de sobremanera en el 2011 y en consecuencia ha generado un desastre económico en varios países de la región. Todavía no sabe cuáles eran las consecuencias a largo plazo para el comercio y el marketing internacional. El mercado común árabe estableció metas para el libre comercio interno, pero no han tenido éxito. El propósito de este mercado era integrar la economía de los 22 países árabes, pero para que eso sea viable, antes tendrá que superar una larga historia de pleitos fronterizos, persistentes diferencias ideológicas y levantamientos políticos internos entre los países árabes. Implicaciones de la integración de mercados. Las enormes diferencias entre las regiones para la integración económica son manifiestas. La Unión Europea sigue siendo el hito global y por lo tanto opera como el mejor modelo para comprender y prever el proceso del cambio de las regiones antes descritas. La complexión de los mercados del mundo entero ha cambiado significativamente debido a que las naciones se han coligado en forma de mercado de grupos multinacionales. Para las compañías mercantiles internacionales, los grupos multinacionales representan una clara oportunidad que les brinda acceso a mercados mucho más grandes, con barreras arancelarias y restricciones que país por país han ido disminuyendo. Los efectos del nuevo mapa del mundo basado en grupos de mercado se están dejando sentir en las decisiones sobre la producción, el financiamiento, la mano de obra y el marketing. La regulación de las actividades de las compañías se ha intensificado en todos los mercados de grupos multinacionales. Ahora, cada grupo cuenta con órganos administrativos y gerenciales que se encargan específicamente de las empresas. Dentro del proceso de la estructuración de los mercados, las reglas y los reglamentos comunes al grupo con frecuencia se han vuelto más sofisticados que los de los países individuales. A pesar de los problemas y lo complejo de tratar con los nuevos mercados, el mensaje sobresale para que la compañía internacional astuta sigue siendo la oportunidad y el potencial de utilidades. Las oportunidades. La integración económica crea enormes mercados de masa, muchos mercados nacionales demasiado pequeños para atacarlos en lo individual. Adquieren nuevas dimensiones e importancias cuando se combinan con los mercados de otros países en cooperación. Los mercados grandes tienen particular importancia para las empresas acostumbradas a producir y distribuir en masa, debido a las economías de escala y las eficiencias en el marketing que pueden lograr. Dentro de las barreras del mercado, el objetivo inicial es proteger a las empresas que operan dentro de las fronteras. Una meta explícita es brindar una ventaja a las compañías dentro de ese mercado cuando tienen tratos con otros países del grupo del mercado. Los análisis de los patrones del comercio internacional e interregional de los grupos de mercado indican que esas metas se han alcanzado. Las compañías dispuestas a invertir en instalaciones productivas en mercados multinacionales se beneficiarán de las medidas proteccionistas porque forman parte del mercado. Sin embargo, las exportadoras están en una posición bastante más débil. Muchos exportadores estadounidenses que afrontan la posible necesidad de invertir en Europa para proteger sus mercados de exportación en la Unión Europea encuentran este panorama. Implicaciones de la mezcla de marketing. Las compañías están haciendo ajustes a las estrategias de sus mezclas de marketing de modo que reflejen los cambios de mercado que esperan que ocurran en un mercado europeo único. Antes, las compañías solían cobrar precios variados en diferentes mercados de Europa. Las barreras no arancelarias entre los Estados miembros apoyaban las diferencias de precio e impedían que los productos de precio más bajo ingresaran a aquellos mercados donde cobraban precios más altos. Por ejemplo, Colgate-Palmolive Company adaptó su pasta de dientes Colgate a una sola fórmula que se vendería en toda Europa a un solo precio, antes de cambiar sus prácticas de precios. Colgate vendía su pasta de dientes a precios diferentes en diversos mercados.
Las compañías vendedoras internacionales deben considerar que la integración de los mercados de todo el mundo es algo positivo. La integración local, al final de cuentas, sirve para globalizar y armonizar el sistema comercial del mundo, reduciendo con ello los costos de los negocios y ofreciendo más opciones a los consumidores y más oportunidades a las compañías vendedoras. Además de poner en marcha políticas de precios uniformes, las compañías también están reduciendo el número de marcas que producen para concentrar